Nuestro grupo decidió basar nuestro estudio epidemiológico en las lesiones patológicas de los tejidos blandos de cavidad bucal. Estas lesiones bucales y las heridas en los tejidos blandos orales representan un aspecto significativo de nuestra salud bucal, con implicaciones que van mucho más allá. Estas lesiones pueden manifestarse como traumatismos, protuberancias, manchas o llagas que afectan el revestimiento cutáneo mucoso que limita y protege el organismo. Bueno, como pudimos demostrar en la unidad anterior, nuestro estudio epidemiológico se basó en el estudio de los tejidos blandos de la cavidad bucal. ¿Cuál fue el propósito de este estudio? Se realizó con la finalidad de identificar las lesiones más frecuentes del sistema estomatognático en la población infantil y adolescente, ya que en Venezuela la investigación en esta área es bastante limitada y en consecuencia la descripción de estas lesiones patológicas son hechos basándose en estudios extranjeros, lo cual corresponde a otros grupos raciales, estructuras socioeconómicas y culturas diferentes que modulan de manera substancial la aparición y prevalencia de las diversas patologías bucales. ¿Qué es lo que se espera con este estudio? Pues además de identificar y poder describir las lesiones más comunes en los tejidos blandos de la cavidad bucal en una población adolescente y pediátrica, también se busca destacar la necesidad de mayor atención y planificación en la salud bucal para este grupo. ¿Cuál fue la población objetivo de este estudio? Fueron niños y adolescentes entre 2 y 17 años de edad que acudieron al Centro Odontopediátrico de Carapa, Parroquia Antímano, en Caracas, Distrito Federal, durante el periodo de mayo y noviembre en 2005. ¿Cuál es la hipótesis o la pregunta de investigación que se busca responder? Pues la investigación busca identificar la prevalencia y características de las lesiones patológicas en la población infantil y adolescente, así como posibles factores de riesgo asociados, como pueden ser los hábitos de fumar y el alcohol. Prevalencia o enfoque de enfermedad o condición de salud, pues esta se enfoca en la prevalencia de diferentes lesiones bucales patológicas en los tejidos blandos de la cavidad bucal. Factores de riesgos o determinantes asociados con la enfermedad, pues en la investigación se mencionan factores de riesgo como los hábitos de fumar, alcohol, como lo mencioné anteriormente, y traumas que podrían influir en la aparición de estas lesiones. ¿Cuál es la evaluación de la eficacia de una intervención política de salud pública? Pues en este estudio no se busca evaluar una intervención en específico, ya que este es más descriptivo y exploratorio. ¿Cuál es el enfoque verdaderamente? ¿Descriptivo, analítico o experimental? Pues este estudio es un estudio de campo transversal, descriptivo y exploratorio. Se plantea realizar un seguimiento a lo largo del tiempo para observar cambios en la salud de la población. En este caso, pues no se plantea un seguimiento longitudinal porque el estudio es transversal. ¿Cuáles fueron los datos recolectados? Pues se recopilaron datos tanto demográficos como clínicos y socioeconómicos. ¿Cuáles fueron los métodos de muestreos específicos para seleccionar la muestra? Pues en este estudio no se especifican métodos de muestreos más allá de la revisión de pacientes disponibles en el centro durante el periodo del estudio. ¿Cuál fue el marco temporal del estudio? Pues este estudio se estuvo realizando desde el mes de mayo hasta noviembre del 2005. El análisis estratificado se consideran algunos análisis como por edad, género y localización anatómica. La causalidad-asociación se busca establecer asociaciones más que relaciones de casualidad. Con respecto a los resultados esperados, espera proporcionar datos que ayuden a la toma de decisiones en salud pública y bucal y destacar la necesidad de políticas adecuadas. En comparaciones con otros estudios, se mencionan estudios previos para contextualizar y comparar estos hallazgos. Las implicaciones para políticas: se espera que los resultados sirvan para formular políticas de salud bucal enfocadas en prevención y diagnóstico precoz. Para futuras investigaciones se sugiere la necesidad de más estudios en diferentes regiones y con enfoques más amplios. En base al diseño de estudio, que es el propósito principal del estudio, como se menciona anteriormente, identificar y describir las lesiones patológicas más frecuentes en tejidos blandos en la cavidad bucal de niños y adolescentes. ¿Cuál es la población de interés? Niños y adolescentes atendidos en el Centro Odontopediátrico de Carapa. El muestreo representativo: se utilizó una muestra basada en población disponible, no se especifica si fue probabilística. Con respecto al tamaño de la muestra, 245 pacientes se seleccionaron según criterios de disponibilidad y disposición para participar.
El tipo de estudio utilizado fue transversal, descriptivo y exploratorio. Los criterios que se utilizaron de inclusión y exclusión se excluyeron a pacientes que no permitieron la revisión, estuvieron ausentes o presentaron datos insuficientes. El método de recopilación que se utilizó en este estudio fueron exámenes clínicos, encuestas a padres y revisión de historias clínicas. Las fuentes de datos fueron historias clínicas y encuestas, y se usaron instrumentos calibrados. En cuanto al control de sesgos, se realizó entrenamiento previo de los evaluadores. Se considera control básico de sesgo. Y en cuanto a la confusión y análisis, se reconocen variables de confusión. No se detalla el análisis estadístico específico para controlarlas. Medidas de asociación. Se presentarán datos porcentuales de prevalencia, pero no se especificarán intervalos con confianza detallados. Validez y confiabilidad. Se entrena al personal, pero no se menciona validación exhaustiva de instrumentos. Medidas de seguimiento. Adecuado. No hay seguimiento temporal, ya que es un estudio transversal. Control de factores de confusión. Se menciona parcialmente, no se detalla exhaustivamente. Consistencia interna. Se considera mediante revisión y calificación previa de métodos. Manejo de sesgos. Se conoce la limitación por sesgos como la selección e información. Generalizabilidad de los resultados. Se discuten limitaciones respecto a la aplicabilidad en otras poblaciones. Presentación de los resultados. Los resultados se presentan en cuadros porcentuales y se interpretan en la relación con la literatura existente. Análisis estadístico apropiado para abordar los objetivos del estudio. El estudio utilizó análisis descriptivos mediante tabulaciones y distribución porcentual para caracterizar las lesiones patológicas en términos de frecuencia, edad, género y localización anatómica. Sin embargo, no se mencionan análisis estadísticos avanzados como pruebas de hipótesis o modelos multivariados para explorar relaciones más complejas. Y en cuanto a las medidas de asociación o efectos, no se observan medidas de asociación o efectos como razones de prevalencia o riesgos relativos, ni se mencionan intervalos de confianza en la descripción del análisis de datos. Solo se presentan estadísticas descriptivas básicas. Seguimiento adecuado de los participantes. El estudio es transversal y descriptivo. No incluye un componente de seguimiento a largo plazo de participantes, por lo tanto no se ha realizado un seguimiento propio de un estudio de cohorte. Entre los posibles factores de confusión no se discuten explícitamente los factores de confusión ni las estrategias para controlarlos, como el ajuste estadístico. El estudio reconoce limitaciones relacionadas con las condiciones socioeconómicas y otros factores, pero no se implementaron controles formales. Selección de las variables. Relación con el objetivo. Las variables están relacionadas con el objetivo como tipo de lesión, edad, localización y género. Variables relevantes. Se incluyeron variables sociodemográficas y clínicas esenciales. Revisión y consulta de expertos. No se menciona explícitamente, pero en este estudio se utiliza literatura previa para contextualizar. Redundancia. No se observa redundancia significativa entre variables. Información similar o duplicada. No se menciona la presencia de variables redundantes en el análisis y parece que las variables incluidas, edad, género, localización y tipo de lesión, son relevantes para los objetivos del estudio. Sin embargo, una revisión detallada de las encuestas podría revelar posibles redundancias. Variables relacionadas con el estudio. Las variables usadas pueden estar enfocadas en los objetivos de describir las características de las lesiones bucales. No se indican variables no relacionadas que puedan haber introducido ruido en los resultados, aunque podría argumentarse que se podría haber simplificado el análisis si hubiera más enfoque. Variables confusoras. Se consideran factores como hábitos de salud que podrían ser confusores. Interacciones. No se discuten detalladamente las interacciones entre variables.